Bienvenida, Ángela, gracias por estar con nosotros. Hola Paola, gracias por la invitación. Ángela, bueno, te quería preguntar lo primero, ¿no? ¿Qué opinas de esta política de vacunatón, de hacer que la gente, digamos, se aplique la segunda dosis? ¿Cómo ves digamos, esta decisión política para Mm. que la gente esté vacunada? No, es el hecho de que ya permitan a toda la gente ir en el horario que sea a que complete su esquema ya es súper positivo, ¿no? Ahora, espero que la distribución de los centros sea más equitativo, ¿no? Porque veíamos que, por ejemplo, hasta hace unos días se denunciaba que en algunos lugares había mucho más centros y mucha más disponibilidad que en otros lugares, ¿no? Y esas inequidades Mm. que generan diferencias en el acceso son de todas formas, son barreras de acceso, ¿no? Entonces yo espero que todo esto se haya solucionado, porque al final lo que importa es que más personas accedan a la segunda dosis, a su esquema completo, pero todos por igual, ¿no? Porque de nada me sirve tener una pequeña población sumamente vacunada cuando hay otros que no. Claro, y en este caso, ¿cómo ves el cambio de gobierno de autoridades sanitarias, una logística ya dando vueltas, y lo que va a ser el cambio de gobierno que siempre va a implicar, digamos, retomar con otra gente? ¿Cómo estás mirando esa perspectiva? No, de hecho, la transferencia de poder siempre ocasiona desfases, demoras. Entonces, lo que se tiene que hacer por sobre todo es proteger a este equipo que ha sabido llevar contra viento y marea una campaña de vacunación que está funcionando, está avanzando, lento, pero avanza. Entonces, yo creo que va a ser importante mantener a los equipos de manera que no se tenga que entrar en la parte de transferencia de un tema tan importante, porque las transferencias demoran. ¿No? Continuar el tema de adquisición de vacunas, ponerle acelerador a la parte de la implementación, todo esto debe continuar. Y yo creo que si se pretende cambiar ahora mismo esos equipos que son clave, Ujú. podríamos ocasionar demoras innecesarias, ¿no? ¿Cómo ves ahora el tema de, digamos, ha habido una inequidad en el tema mundial de vacunas, ¿no? El 60% de la adquisición de vacunas la compró Europa y Estados Unidos. América Latina, digamos que estaba como África, ¿no? Y otros lugares en Asia han estado a las sagas. Ahora, comparado Perú ahorita en América Latina, cómo está en términos de vacunas, de aplicación de la vacuna del COVID-19? En cuanto a la aplicación de vacunas, hay muchas cosas. Primero, las vacunas que tú tienes separadas, luego las que ya estás colocando y luego la velocidad de colocación, ¿no? Además, también hay un desfase entre cuántas de primera y cuántas de dos, de cuántos tienen solo una vacuna y cuántos tienen dos dosis. Pero no está mal. Definitivamente en América Latina está mal en el mapa mundial, ¿eh? Solamente una de cada 10 personas se ha vacunado completamente en América Latina. Eh, y si bien hemos logrado como región vacunar, por ejemplo, a nuestra población de alto riesgo como trabajadores de salud, y muchos han vacunado parcialmente o totalmente a sus poblaciones vulnerables como adultos mayores, eso nos deja todavía muy chiquititos en comparación de países que han logrado ya vacunar a un 50%, 60%. Ahora, nuestra velocidad de implementación o de vacunación lamentablemente está limitada por la cantidad de vacunas que tenemos. Es decir, no es que tengamos las vacunas ahorita toditas en stock y que no avanzamos porque no hay más equipos. En realidad sí hay un tema de podríamos hacer más si tuviéramos más vacunas, ¿no? Entonces, la adquisición nos ha jugado mal en ese sentido. Ujú. Y por eso que todavía no se puede programar, me imagino, la de 12 a 17 años, ¿no? Que sería increíble en vacaciones escolares, sobre todo, en Perú. Claro, claro, si todavía tenemos una gran proporción de la población adulta sin vacunar, todavía no hemos entrado a los de 40 años, entonces, y tenemos que acordarnos de cómo está constituida nuestra pirámide poblacional, ¿no? Que sigue siendo bastante ensanchada en las bases, tenemos mucha población joven. Entonces, mientras más queremos vacunar más gente joven, más trabajo nos va a costar. No solamente de forma logística, porque hay que implementar mucho más y significa muchas más vacunas, más personal de salud y todo esto, sino también porque mientras más joven es la población, vamos a encontrarnos con más gente que tiene reticencia vacunal. Es decir, nuestros mensajes, la manera en que llegamos a la gente, la información que damos, va a necesitar estrategias especiales,
porque no me sirve de nada saltar de 40 a 30, a 20, a 18, si no se están vacunando. Es decir, esto tiene que ir de la mano con una voluntad a vacunarse. Y para esto, yo creo que, bueno, ha sido bastante insuficiente el trabajo que se ha hecho en comunicación, en información, en educación sobre vacunas. Y van a tener que cambiar de estrategia. Es un problema, no es un problema solo de Perú. En Estados Unidos he visto muchos estudios de jóvenes, mujeres sobre todo, de 20 a 30 años que no se vacunan en zonas como Wisconsin y ese lado de Estados Unidos porque tienen miedo a esterilizarse, ¿no? ¿Cómo se cambia, cómo se revierte ese argumento para que esa reticencia vacunal de la que estás hablando ya no sea algo? ¿Con qué mensajes? ¿Qué mensajes se tienen que dar? Hace poco publicamos justo un estudio sobre reticencia vacunal en América Latina y lo que encontramos es exactamente eso, ¿no? Son más mujeres jóvenes y hay muchos aspectos, pero uno de ellos es el miedo a los eventos adversos. Mucha gente piensa que porque es una vacuna nueva. Entonces, yo creo que lo primordial es conocer a tu gente, porque los motivos que tienen los peruanos no necesariamente tienen que ser los motivos que tienen los norteamericanos o los europeos, ¿no? Hay diferentes, desde campañas de desinformación, diferentes motivos, razones culturales muy propias. Entonces, yo creo que lo primordial es tener información local, es decir, tener gente de ciencias sociales que pueda elaborar encuestas, que preguntemos percepciones, actitudes, prácticas de la población peruana y de las diferentes regiones de Perú para ver cuáles son los aspectos que tenemos que atacar. En el caso peruano, ha habido un canal, específicamente el canal Willax, en el cual la vacuna Sinopharm, la vacuna que viene de China, digamos, se habló directamente que era agua destilada, y hay un miedo a esa vacuna, a aplicarse esa vacuna, que la han sufrido y que le hemos sufrido los trabajadores de salud que no han podido vacunarse porque tienen miedo a la vacuna mala, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo revertir esa información que es tan, digamos, que es algo real? O sea, no se quieren vacunar con Sinopharm los trabajadores que están en la primera línea del combate al COVID-19. ¿Cómo ustedes tratan estos problemas cuando encuentran algo tan directo? Es un caso directo. Esto es sumamente lamentable porque también sabemos que es una población altamente vulnerable y ellos han visto a sus trabajadores, a sus colegas estar enfermos, morir, han estado en el frente y saben la relevancia de esto, ¿no? Ahora yo creo que hay una diferencia entre decir, bueno, no sirve, esto es agua destilada, y decir, esto me va a hacer daño. Porque incluso con la duda de no sé cuánto va a servir esto, pues que accedan porque saben que eventos adversos no hay. Han visto con la cantidad de vacunados que tenemos, hemos visto que no hay eventos adversos. La tecnología que usa Sinopharm es una de las tecnologías mejor conocidas, la usamos en otras vacunas, un virus inactivado. Esto no les va a hacer daño. Ahora yo entiendo que la siguiente pregunta viene, pero no sé qué tan eficaz es, ¿no? ¿Qué tan efectiva es en el mundo real? Y para esto es importante, yo creo, la evidencia que está generando. Escuché el otro día al doctor Percy Maita y al colegio médico de cuántos están enfermando y muriendo los médicos que han sido vacunados. Y esta es evidencia local y es la mejor evidencia que podemos tener de que la vacuna de Sinopharm funciona. Ahora, están viniendo estudios también de otros lados, como por ejemplo Argentina. Ya habló de la eficacia, de la efectividad en mundo real de la vacuna de Sinopharm. Entonces, se mueren menos, se enferman menos, hacen menos cuadro de severidad y esto ya es, yo creo, evidencia suficiente. Que el colegio médico apoye a la parte de diseminación y que los médicos también hagan llegar sus dudas a profesionales que trabajan en el campo, yo creo que va a ser sumamente importante. Y luego viene el tema de lo que yo estuve leyendo que decías tú, yo no sé cómo ponerle el título, pero la gula de las vacunas, ¿no? Yo ya tengo mis 2 dosis de Pfizer, pero no sé por qué necesitaría una tercera dosis. Y la empresa, me imagino Pfizer, obviamente, comercialmente hablando, dice, qué maravilla, obviamente hay que poner una tercera dosis. ¿Es necesaria una tercera dosis de Pfizer o de la que sea? ¿Estamos hablando de algo comprobado o es gula de vacunas? Sí, yo creo que esa pregunta tiene muchas aristas, ¿no? ¿A qué le llamamos protección? ¿Cómo lo están midiendo?
Es lo mismo que esto vaya a aumentar la protección con, uy, esto es necesario y es una prioridad. Y si lo fuera, entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por quiénes empezamos? Exacto. ¿No? ¿Es necesario? Ya, lo primero es que al día de hoy no hay nada que sustente que esto sea necesario, ¿no? Eso es, la evidencia no nos dice que esto sea necesario. Los pedidos que está haciendo Pfizer para la aprobación de uso no están sustentados con evidencia. Entonces, lo primero sería generar esa evidencia, ¿no? Hasta hoy en día tenemos resultados alentadores de la durabilidad de la inmunidad, de cuánto esto puede durar, pero no hay nada que diga que esto va a durar poco tiempo, no hay pruebas sólidas de que esta inmunidad deba complementarse con un refuerzo, ¿no? Incluso con las variantes nuevas existiendo y transmitiéndose. Bueno, yo he escuchado una entrevista antes de estar contigo que en inglés que la variante Delta, digamos, haría necesaria o indispensable en la tercera dosis de Pfizer. Sí, lo que ¿Estás pasa es diciendo que, sí, científicamente? lo que pasa es que, por ejemplo, hoy en día es de mayor preocupación. ¿Cuál es la prioridad? Y vamos a ponerlo en contexto. Mayor prioridad es que quienes no estén vacunados se vacunen con las dosis, con las dos dosis, ¿no? Porque sabemos que hay lugares donde solamente 1% de los adultos ha recibido una dosis. Como decíamos, hoy en día las vacunas funcionan y funcionan para todas las variantes. Que países como Reino Unido vayan a implementar, porque hay países que lo están implementando, no quiere decir que haya evidencia detrás de esto. De hecho, Reino Unido, teniendo la vacuna Delta, la variante Delta, porque Reino Unido es quien más tiene la variante Delta circulando, incluso con esa evidencia, su mortalidad se ha disminuido a 20 veces menos. Entonces, evidencia sólida no hay. Lo están haciendo porque, primero porque pueden, porque tienen los shots, tienen las vacunas para hacerlo. Pero esto tampoco hace que sea una prioridad, ¿no? La data no existe, la información no existe todavía. Que se pueda construir, sí, puede ser que mañana o pasado mañana digamos, mira, ahora sí tengo información sólida de que esto es necesario. Pero vamos a poner otra vez en la balanza. Puede ser necesario, podría, pero lo es hoy, no. Hoy, ¿qué hay evidencia? Hay evidencia que la gente parcialmente vacunada y la gente no vacunada se muere más, tiene enfermedad severa y produce potencialmente más variantes. Entonces, ¿qué nos conviene a todos? Nos conviene que la mayor cantidad de gente se proteja con las dos dosis completas antes de pensar en algo que podría ser necesario a futuro, ¿no? Entonces, otra vez, vamos a pensar en salud pública, porque una variante generada, así se genere en Mozambique o se genere en Japón, nos afecta a todos. No, y además estamos al costado de Brasil, donde, digamos, la política de Bolsonaro no ha sido precisamente proactiva a las vacunas, proactiva a curar el COVID, ¿no? Y creo que también eso nos ha afectado muy duro a Perú, ¿no? Que tiene un sistema de salud Totalmente. interno, ¿no? Totalmente. No, no es coincidencia que todas las variantes de preocupación hayan sido concebidas o hayan salido de lugares que permitieron tanta transmisión. Veamos, ¿no? La sudafricana, la británica, la de Brasil, la andina. Entonces, algo nos dice esto. Los lugares que han controlado menos el virus son los que potencialmente producen más variantes. Entonces hay que poner atención en a quiénes y dónde y cómo estamos vacunando. Tú eres asesora de Médicos Sin Fronteras y trabajas en digamos, asesorando a 12 países. En los casos que tú estás viendo, ¿cómo es el regreso a clases? ¿Cómo se está dando? ¿Se está dando? ¿No se está dando? ¿Qué cosas has visto en Sí. en esa parte? Por ejemplo, algo de lo que nosotros tomamos como ejemplo o como referencia, ¿no? Es qué ha pasado en los lugares, porque vamos a ver, algo en lo que tenemos que ver es que al ser países que estamos más atrasados en cuanto a nuestras políticas, aprendemos de los que ya avanzaron. Entonces hemos visto que los países que regresaron a clase temprano este año, por ejemplo en abril, marzo, países que nunca cerraron su escolaridad, ¿qué pasó? Es que los niños realmente tuvieron un impacto gigante, ¿no? Y tomamos esta evidencia y entonces aconsejamos, ¿no? Oye, mira, hay que hacer abogacía por esto, hay que abogar por esto. Entonces, ¿qué aprendimos? En primer lugar, que es posible. La pregunta es el cómo, ¿no?
Los países ricos que lo hicieron, claro, lo hicieron como con muchos test. Bueno, al final aprendieron que si se va a hacer, hay que hacerlo en lo posible, teniendo mucha capacidad de diagnóstico para poder detectar en el momento que hay algo. Se sabe además que los niños hacen una enfermedad muy diferente a los adultos, ¿no? Hay menos proporción, mucho menos, hay enfermedad severa, que transmiten, sí, transmiten. Pero ¿quién es el más vulnerable en un salón de clase? Es el maestro, porque normalmente son personas adultas y que sí podrían hacer enfermedad severa. Entonces, vacunar a los maestros fue una lección aprendida también. En tercer lugar, el cómo es la infraestructura de tu salón. Claro, hay lugares en donde el clima y la capacidad te permiten tener ventanas abiertas y una ventilación correcta, ¿no? Habrán lugares en los que no. Entonces, otra lección aprendida es adapta lo más que puedas el lugar donde estás dando las clases. Y en otros lugares también se hizo, bueno, vamos a espaciar mucho. Si antes teníamos un salón, ahora tendremos dos, ¿no? Muchos han sido flexibles y una recomendación también es que no se haga obligatorio, que lo que se haga se permita a los padres sentirse cómodos con su decisión. Algunos van a tener la necesidad y la urgencia de mandar a los niños, pero otros tal vez no. Entonces, que no se ponga la obligatoriedad de mandarlos, porque no es bueno sujetarlos a tanto estrés, ¿no? Entonces, todos estos son factores que poco a poco pueden hacer ideal un retorno a clase, pero lo que sí se sabe es que la falta de retorno a clase está ocasionando consecuencias en la salud mental y en el futuro de los niños que probablemente en algunos países no van a poder ser revertidas. Claro, pero por ejemplo en el Perú se está, digamos, trabajando en el tema de infraestructura de colegios, que te digo, muchos colegios, se me ha ido el porcentaje ahorita, pero no tenían agua y desagüe. Entonces, si tú mandas a los niños y les dices hay que lavarse las manos, hay que cuidarse del COVID, etcétera, claro, pero si no tienes agua y desagüe, digamos, es un problema que estaba ahí, que no tenía que resolver el problema, o sea, el gobierno interino es Sagasti, pero tenían que resolverlo, ¿no? Y otro problema que tenían también era lo que acabas de decir, los profesores. El 6 de julio, que es el Día del Maestro en Perú, se ha empezado a vacunar a profesores de zonas rurales y eso también es importante porque hace que ellos también sientan que están protegidos frente a los niños que son transmisores, digamos, ¿no? Ese es el tema de los niños, que son transmisores más que desarrollen ellos mismos la enfermedad. Claro. Y cómo, digamos, y en todos estos pasos que tú has dado, lo que tú estarías, digamos, sería mejor hacer una cosa híbrida, o sea, ¿qué sería, qué podría pasar en septiembre, si bajan más las cifras? ¿Se podría Claro. armar unos espacios de que se encuentren los niños? Algo que pase para que, digamos, no sigan frente a una pantalla de computadora o de iPad o de celular, Claro. ¿no? Yo creo que idealmente, como en todo, debería haber más participación de gobiernos locales y adaptar al contexto la forma en que tú reaccionas o creas una política, ¿no? Hemos visto que las políticas estándares, todo el país cierra, todo el país abre, todo el país no son lo más adecuado. Pero, ¿qué necesitamos para hacer algo o una política contexto adaptada? Información. Entonces, lo primero, bueno, yo creo que es importante primero tener en cuenta que ese niño va a regresar a su casa potencialmente infectado. Sí. Vamos a pensar en eso. Pero entonces en casa deberían estar protegidos. Es importante que en la casa ya estén vacunados. Entonces, primero tengo que ver cuánto de mi población adulta ya está vacunada, ¿no? Es también importante ver que hayan ambientes ventilados y cuán posible es esto. Y lo que tú decías es clave, porque la falta de agua, de infraestructura y todo esto, no le compete al sistema de salud. Pero ese es el tema en salud. Salud va mucho más allá de un ministerio. Salud es un problema transversal a todos y debería ser una solución transversal a todos, ¿no? Y es ahí donde yo no encuentro un mejor ente para, para la intersectorialidad que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que deberían sentar a todos los actores juntos y decir, bueno, tenemos que solucionar esto, porque esto no lo va a solucionar el MINSA. Esto no se lo podemos poner a la espalda del MINSA, ¿no? Entonces,
ahí me queda la gran duda de qué rol han jugado o cuánto no han jugado este rol los gobiernos locales. Claro, y además, bueno, no creo que hayan jugado ningún rol porque todos hemos estado como sobreviviendo dentro de una pandemia en la cual se moría mucha gente y no teníamos como tiempos para eso, ¿no? Eh, digamos, y una de las cosas que ha demostrado el COVID-19 es la necesidad de políticas comunitarias, de que ya no es soy yo sola, la emprendedora, y que salgo adelante, sino políticas comunitarias para cuidarnos entre todos, para que el Estado realmente vea políticas en educación y salud, sobre todo, para que atienda a una comunidad entera, porque si alguien está infectado, todos vamos a estar infectados, ¿no? ¿Qué políticas públicas recomendarías, digamos, a futuro para, estoy hablando de salud mental, estoy hablando de otras pandemias que vengan, ¿no? Que, digamos, Perú nos falta todo, pero algunas que podrían ser, ya empezar a implementarse pensando en lo que nos ha pasado, ¿no? Claro. No Creo que es justamente clave volver al tema de la intersectorialidad. Volver a pensar que salud va mucho más allá de la salud y con las lecciones que hemos recuperado de esta pandemia en particular, donde hemos visto, mira, al principio decían, bueno, es que el virus le da a todos, ¿no? A los ricos, pobres, no diferencia, es un ecualizador. Mentira. El virus lo que hizo fue exacerbar las inequidades. Entonces va a ser clave que trabajemos en estas desigualdades, ¿no? Que por lo menos todos tengan acceso a servicios básicos de la misma forma, porque ya sabemos que yo no me puedo aislar, no vivimos en una burbuja donde solo me importa que mi familia esté bien, que todos tengan la misma capacidad de reacción ante una pandemia, de quedarse en casa por lo menos, ¿sabes? Porque estas cosas, estas inequidades han hecho que mucha gente tenga que salir a sobrevivir porque no tiene luz, no tiene agua, no tiene refrigerador, tiene que ir al mercado, no hay protección social. Estas son cosas básicas de una sociedad. Entonces, que no nos admiremos porque se murió más gente en un continente que tiene las mayores inequidades del mundo, que es Latinoamérica. Ni África es tan desigual. Entonces, tenemos que pensar en cómo trabajar en estas cosas que son básicas y que van más allá de salud. Acceso a agua, a electricidad, a refrigerador, a protección social. Y ya cuando hablamos del sistema de salud, hemos visto que el sistema de salud definitivamente es insuficiente porque el peso de esto ha recaído sobre hospitales grandes y sin una atención primaria que pueda hacer frente. Mucha gente, mira, algo que aprendimos en ébola, por ejemplo, es que mucha más gente en la pandemia en Western Africa se murió de otras enfermedades que de ébola. La lección fue, bueno, cuando tengas una epidemia de esas dimensiones, no cierres el acceso a la salud. Y mira lo que pasó en COVID. Y esa fue una lección para la OMS, para todos. ¿Qué pasó en COVID? Lo primero que hicieron fue cerrar todos los centros de salud, jalar a todos los médicos a trabajar en COVID y la gente que tenía problemas oncológicos, la gente que iba a dar a luz en esos días, quienes tenían enfermedades crónicas, se agravaron o murieron en el camino. Entonces, estas son lecciones yo creo que tenemos que recuperar para una futura emergencia en salud, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pero son lecciones que hemos tenido que aprender y que vamos a seguir aprendiendo mientras hagamos transición a otro gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación le darías tanto al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, para el regreso a clases? ¿Qué todavía falta? ¿Qué todavía nos falta en términos comunitarios? Uh-huh. Sobre todo los gobiernos regionales que también tendrían que tener una responsabilidad que para ellos, evidentemente, por la emergencia no han podido atender, ¿no? Claro, yo creo que en este caso va a ser importante que presenten análisis de base, ¿no? Tener una línea de base. En estos lugares tenemos tantas escuelas, tantas tienen la capacidad, tantas no. Entonces, lo primero es hacer una evaluación de base. ¿Qué tienen hoy en día? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Cuántos de sus maestros están disponibles, vacunados? ¿Y cuánta información tienen acerca de esto, ¿no? Hay que trabajar mucho en comunicación para con los padres de familia. ¿Cómo se va a hacer esto? Si va a ser flexible o no. Y también hay que hacer una línea de base de desde dónde van a partir con los alumnos. ¿Van a partir como si esto no hubiera pasado estos 2 últimos años? ¿Van a continuar como si todos hubieran aprendido igual estos 2 últimos años? Esto va a ser importante, pero yo creo que
lo clave en el tema de educación es no dejar a nadie atrás, ¿no? Porque el niño que no tuvo acceso todo este tiempo no podemos asumir que está igual al que tuvo una laptop, ¿no? Entonces otra vez volvemos al contexto específico. Que tengan los suficientes tests sería maravilloso, pero si no los tienen, que entonces prioricen, porque todo es un balance. Si no tengo de algo, entonces refuerza mucho más lo otro. Si no tienes test, refuerza, vacuna mucho más a tu población, piensa mucho más en la ventilación y así vamos haciendo un balance, ¿no? No podemos tenerlo todo perfecto, pero podemos balancear las herramientas que tenemos. Ok, bueno, muchísimas gracias, Ángela. Gracias por tu tiempo, gracias por la entrevista y gracias por toda la información y seguiremos hablando. Ojalá que alguna de estas cosas se puedan hacer en el corto plazo. Que tengas un bonito domingo. Igual, muchas gracias. Ya, chao, chao.